Dios lo bendiga más. Estamos despiertos, todavía estamos con sueño. El sueño tiene que irse. Recuerden que hoy es el primer día de la semana, domingo, día del Señor, día, hermano, donde Cristo resucitó entre los muertos. El día en el cual nosotros tenemos el día central en comunión con el Señor. El día de hoy estamos en sacrificio vivo delante de Dios. Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos siempre del canal. Dios bendiga sus vidas. Vamos al día de hoy, hermanos, como el propósito que tenemos de este ayuno, sabiduría para la iglesia. Ese ha sido, hermanos, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón temprano, desde las 6 de la mañana cuando presentamos el ayuno al Señor. Entonces, el dicho del Señor es: a mi pueblo le falta sabiduría. Y la verdad es que a todos nos falta sabiduría, ¿no? Porque necesitamos la sabiduría para todo. Las damas de casa, incluso hasta para cocinar, necesitan sabiduría. Pueden saber cocinar, ¿no? Pero con sabiduría las cosas son mejores todavía, lo hacen mejor. Para trabajar, para cualquier cosa necesitamos sabiduría. Por eso vamos a ir a la Biblia, al libro de Proverbios. El día de hoy vamos a aperturar la serie sobre la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios está pendiente, hermanos, la serie que también hemos aperturado hace unos días atrás. Lucha o guerra espiritual. Hemos grabado ya 3 videos, me parece, sobre el tema, y bueno, todavía está para más, pero el día de hoy, ya que el propósito de este ayuno, de hermanos, sacrificio vivo al Señor es sabiduría. Necesitamos que el Señor nos dé más sabiduría todavía para seguir avanzando, creciendo, trabajando en la obra del Señor. Proverbios capítulo 1, gloria a Dios. Vamos nuevamente a empezar desde el verso 1. A lecturarlo para los que recién han llegado, y esta vez sí vamos a estudiar verso a verso lo precioso, lo maravilloso, el manjar delicioso que Dios tiene a través de su palabra. Nos ponemos en pie, gloria a Dios. Recuerde siempre la reverencia del Señor, muy importante. Ya por acá van a estar ya un par de minutos también en la escuela dominical. Los niños están por ahí ya para entrar también a la enseñanza de la escuela dominical. La palabra se lee siempre para la gloria del Padre que lo creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, en la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por habernos permitido el día de hoy, Padre mío, estar con vida. Señor Dios mío, y en agradecimiento entregamos este día en tus manos, Padre mío, en sacrificio vivo delante de ti, este primer día de la semana. Bendito Dios del cielo y de la tierra, porque todas las primicias siempre son para ti, porque todo lo que recibimos, Padre mío, viene de ti, amado Dios, en este día. Bendito Padre, permítenos, Señor Dios mío, escudriñar tu palabra, permítenos entender, permítenos, Padre mío, adquirir sabiduría por medio de tu palabra, porque tu palabra, bendito Dios del cielo y de la tierra, es la fuente inagotable de la sabiduría. Bendito Dios, que esa sabiduría, bendito Padre, sea, Señor Dios mío, entrando en nuestra vida, bendito Padre, para ponerla por práctica, bendito Dios del cielo y de la tierra, y de esa manera poder servirte, bendito Dios, mucho mejor de lo que lo hemos estado haciendo, amado Padre, porque sabemos que trabajamos para ti, bendito Dios, y que la recompensa, Señor amado Dios del cielo y de la tierra, es grande para aquellos, bendito Dios del cielo, que se han despojado, que han tomado, Señor Dios mío, Señor, que han entendido que, Padre mío, que, Señor, por ti vivimos, para ti vivimos, y por ti también, Señor Dios mío, moriremos e iremos a tu presencia. Gracias, Señor Dios mío, te damos, y que toda gloria y honra sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Toma asiento, vamos a pasar a la escritura. Amén. Los proverbios de Salomón. Recuerden que ya habíamos hablado sobre la oración que tuvo Salomón pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo. Salomón fue, hermanos, alguien que realmente impactó al Señor, porque Dios le dijo: pídeme todo lo que quieras que te dé. Hermanos, y Salomón pudo haber pedido muchas cosas, pero Salomón
siendo algo personal, y eso es lo que le encanta al Señor. Cuando nosotros dejamos de poner nuestros intereses primero por los intereses del Señor, hermano, eso es lo que le agrada al Señor. Cuando nosotros decimos, yo tengo que hacer esto o aquello, pero también tengo que servir al Señor, bueno, primero sirvo al Señor, luego hago lo mío y luego hago lo resto. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada tener el primer lugar de todo, porque Dios es un Dios celoso, hermano. Dice la Biblia que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y eso, hermanos, es lo que le agrada al Señor. Y cuando tú, hermano, dejas lo tuyo por lo del Señor, entonces Dios va a honrar al que le honre conforme dice su palabra. El día de hoy es un día de sacrificio. Bienaventurado todo aquel que está aquí. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer. Hay enfermos en casa, hermanos, hay necesidad, hay cosas que hacer, pero lo primero es el Señor. Cuando el cristiano entiende eso, cuando nosotros entendemos eso, entonces recién empezamos a decir que amamos a Dios, porque el amor no es solamente de palabras, el amor es de hecho. Tenemos que dejar a veces padre, madre, esposa, hijos por el Señor. Jesús dijo, aquel que no deja padre, madre, hijo no es digno de mí. A menos que sea una emergencia, que alguien se esté muriendo, ¿no? De repente tenemos que estar ahí porque es nuestra familia. Pero si no es el caso, entonces las cosas del Señor tienen prioridad. Tengo a mi hijo que está enfermo, delicado, a mi esposa también delicada, pero yo tengo un compromiso con Dios. Más que con el pueblo, tengo un compromiso con Dios. Y a veces somos confrontados, pero eso quiero que usted entienda, que primero siempre es el Señor. Cuando usted le da el primer lugar al Señor, entonces Dios también le va a dar el primer lugar a usted en el día indicado. Y Dios le va a honrar, y le va a exaltar, y le va a poner en alto. Por eso es muy importante, a pesar de que nosotros tengamos muchas cosas que hacer, siempre demos el primer lugar al Señor. Siempre, así como Salomón dijo, pido sabiduría para gobernar a tu pueblo. No es mi pueblo, es tu pueblo el que tú elegiste. Pido sabiduría para gobernarlo, para que puedan servirte. No pidió algo para él, sino algo para el Señor. Eso fue lo que movió el corazón de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos apuntar cada vez que vamos madurando e ir creciendo en sabiduría. Bueno, sabiduría, Proverbios habla sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, ¿no? Muchas veces se ha dejado de lado el conocimiento. Y lo primero que Dios, escuche bien, cuando Dios llamó a su pueblo, ¿sabía usted? Cuando Dios llamó a su pueblo, lo primero es que Dios quiso que el pueblo adquiriese conocimiento y sabiduría. Que Dios, hermano, eso fue siempre el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque sin conocimiento el pueblo perece, el pueblo muere, el pueblo se desvía, el pueblo es engañado. Por eso que Dios siempre desde el principio ha dejado sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Para qué? Para que con todas esas cosas el pueblo adquiera sabiduría, y la sabiduría le pueda llevar a la bendición que tanto nosotros, hermanos, el ser humano desea. El ser humano desea ser bendecido, desea tener una buena casa, tener una buena cuenta, tener de repente los hijos todos bien, desea, pero esas cosas son la añadidura que viene después que tú sirves a Dios, después que tú andas en sabiduría, porque cuando tú haces las cosas con sabiduría, todo te va bien. Por eso que desde el principio, cuando Dios llama al pueblo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios les entrega sus ordenanzas, sus leyes, sus mandamientos. ¿Para qué? Para que con ello adquiera sabiduría. Pero Israel no lo entendió. Para que usted corrobore esto, vaya conmigo a Deuteronomios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versos del 5 al 8. Mira, aquí está hablando recién cuando el pueblo de Israel es llamado, sacado, libertado de la esclavitud de Egipto. Dios le dijo esto a su pueblo, y hoy nos va a decir lo mismo a nosotros. Lo tienen en Deuteronomio 4, 5 al 8. Esto mucho y muy poco lo leen, muy poco lo entienden. Hoy el mensaje a todos los que nos están viendo y se están conectando recién a través del canal
Hoy el mensaje es sabiduría, la sabiduría de Dios. Amén. ¿Entiendes? Deuteronomio dice, mirad, aquí está hablando Dios. Dios está hablando al pueblo y dice, mirad, yo os he entregado, ¿qué? Uno, estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó, Dios a través de Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y dice Moisés, le dice, guardadlos, pues, no solamente guardarlo, porque mucha gente lo guarda, o sea, mucha gente lo sabe, lo aprende, pero el problema es que no lo pone por obra. Moisés dijo, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hasta ahí llegamos un alto, hasta ahí. Presten atención. A ver, muchos dirán, ya por ahí seguro están comentando, pero usted habló de leyes, aquí solamente está hablando de estatutos, decretos. Sí, empezaron con estatutos, decretos, más adelante dio leyes, luego dio preceptos, luego en el Nuevo Testamento dio ordenanzas. Jesucristo trajo las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas de Jesucristo? ¿Alguien se acuerda? Jesucristo añadió 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál? No. Eso está en el Antiguo Testamento. Eso está en los mandamientos. Aquí leemos nuevamente, vamos despacio, ya vamos al 5. Dice: mirad que yo os he enseñado 2 cosas: estatutos y decretos. ¿Ok? Estatutos son una cosa, decretos son otra cosa. Decretos es algo que viene eterno, que no puede ser cambiado o modificado. Más adelante, ¿qué Dios le entregó a Moisés en las piedras? ¿Qué le dio? En las piedras. Los mandamientos. Luego Dios en los demás libros le añade leyes. Recuerden que son 612. ¿Ok? Están los estatutos, preceptos, decretos, mandamientos, leyes. Y Jesucristo añadió ordenanzas. En el Nuevo Testamento aparecen 2 ordenanzas más. ¿Ok? ¿Cuáles son? No, eso va desde el principio. 2 ordenanzas. Lo que hace tiempo no hacemos aquí. No lo hacemos porque, bueno, muchos no quieren hablar. Santa Cena es una ordenanza. Jesús ordenó: hacer esto, es una ordenanza, en conmemoración mía. Aquí hemos estado haciendo Santa Cena. Lamentablemente, 2, 3, 4, un día llegamos solamente a 4 para Santa Cena. Y no, pues, la idea es que todos tomen Santa Cena. Por eso digo, arreglen su vida, arreglen nuestra vida. Siempre deberíamos estar tomando Santa Cena porque es una ordenanza. La Santa Cena es luego en casa, ¿no? Lo puedo hacer en casa. Luego en casa, yo solo, a veces con la familia, porque es un mandamiento. La iglesia primitiva hacía Santa Cena toda la semana, todos los domingos celebraba Santa Cena, porque la Santa Cena es el termómetro de la iglesia. Pero no nos hagamos, ese es una ordenanza, Santa Cena. La otra, ¿cuál fue? Porque Cristo nos mandó hacer esto en conmemoración mía. ¿Cuál es la otra ordenanza? El lavamiento de pies no es una ordenanza. El lavamiento de pies es algo que viene de la actitud del corazón. Antes del lavamiento de pies, a ver, acuérdense. Bautismo, hermano diácono. El bautismo es una ordenanza añadida que nosotros tenemos que cumplir. ¿Ok? Pero bueno, no nos desviemos más. Entonces, todas estas cosas, los estatutos, los preceptos, las leyes, las ordenanzas, todas estas cosas, dice ahí la escritura que estamos en Deuteronomio, dice, guárdalos y ponlos por obra. ¿Para qué? Porque esas cosas son su sabiduría, son su inteligencia. O sea, que los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, las ordenanzas, todo lo que la Biblia manda, nos da que sabiduría, ¿verdad? Es sabio, por ejemplo, la Biblia nos dice a los jóvenes que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. El que honre a padre y madre, se le va a añadir ¿qué? Años de vida, y no solamente años de vida. ¿Qué más dice la promesa?
y le irá bien en todo lo que emprenda. ¿Se da cuenta? O sea, haciendo todo lo que Dios manda a través de su palabra, porque en su palabra está todo: ley, preceptos, ordenanzas, mandamientos, estatutos, preceptos. Haciendo todo, adquirimos ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Y Dios le dijo esto a Moisés, y Moisés le dijo esto al pueblo desde el principio. Dijo: guárdalo pues y ponlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Cualquiera que quiera ser sabio, ¿ok? Porque la sabiduría viene de Dios, tiene que leer la Biblia, ponerla por obra. ¿Y cuál es la otra? A ver, leerla, ponerla por obra, y tres cosas dije. Se olvidan. Tres cosas fundamentales que tenemos que hacer con la palabra. Una, leerla. ¿Ok? Dos, leerla. Tres, ¿qué más? Ponerla por obra o predicarla, como usted dice. Y la otra, ¿cuál es? Acuérdense, enseñarla. De nada nos vale aprender si no enseñamos. Yo mencioné tres cosas que son fundamentales. Aquí escuchamos, ¿ok? Lo aprendemos, luego salimos y ponemos por obra, o sea, nosotros mismos aplicamos lo que hemos aprendido, y una vez eso, enseñamos. Porque el cristiano que no enseña la palabra, y esto ya hemos enseñado por la escritura, les hemos dado: todo cristiano que no enseña la palabra no va a poder subir, porque no es un mandamiento de Dios. ¿Ok? Yo aprendo, lo pongo por obra en mi vida, en mi hogar, y luego le enseño. Por eso que Jesucristo mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esto no fue a los pastores, no fue a los evangelistas, fue a todos. O sea, mi deber como creyente es enseñar. ¿Por qué? Porque si yo no enseño lo que he aprendido, estoy en desobediencia a la palabra. Porque yo tengo que enseñar para que la gente se salve. Hermano, yo no puedo enseñar. ¿Por qué no sé? Es que no sé. Y no sabes porque no aprendes, porque no quieres aprender. Tu deber es aprender. Por eso que decimos que la iglesia es una escuela. Aprendemos, lo vivimos y lo enseñamos. ¿Quién no quiere que eso? A ver, aquí muchos tienen familiares que no son cristianos, ¿verdad? Usted quisiera que sean cristianos, usted quisiera que vayan al cielo, porque nadie quiere que su hijo vaya al infierno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ellos van a venir? El pastor estará un rato, el evangelista estará un rato, las campañas serán un momento, pero luego, ¿quién les va a enseñar? Eres tú. Lo que tú aprendes, primero lo vives. Porque si tú aprendes y luego quieres enseñar, y si tú no eres ejemplo, no vives, no te van a escuchar. Entonces tú aprendes, lo vives, y cuando la gente y tus familiares ven que tú has cambiado, que eres diferente, te van a respetar. Y cuando te respeten, te van a escuchar. Y cuando te escuchen, recién tú empiezas a enseñar. Por eso, aquí tú, ¿qué decimos? Lees o aprendes, luego lo vives, lo pones por obra y luego lo enseñas. Así estamos cumpliendo sencillamente lo que Cristo mandó. Tres cosas fundamentales: aprenda, vívalo y enséñelo. ¿Ok? Es el mandamiento del Señor. Predique el evangelio, enseñe el evangelio. Porque nadie puede decir: ven a la iglesia, te va a decir: ¿y para qué voy a la iglesia si tú eres así, asá? O sea, ¿cómo, no? Nadie puede hablar o decir lo que no tiene. Tú no puedes dar lo que no tienes. Para que la gente te escuche, para que la gente te respete, primero tú tienes que ser un ejemplo. ¿Entiendes? La Biblia dice que con el ejemplo se predica. Con el ejemplo dice, no con las palabras, sino que con el ejemplo las mujeres ganan a sus maridos. Con el ejemplo los maridos también ganan a sus mujeres. Es el ejemplo, y eso es la vida aplicada, ¿verdad? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? A su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. Están asustados, sencillo, en eso se resume.
Estas tres cosas deberían estar ahí encerradas al inicio de la primera página de su cuaderno. Eso es lo que usted tiene que hacer. En eso se encierra todo. Aprendo, vivo y enseño. En eso se encierra toda la palabra. Aprendo, lo vivo y lo enseño. ¿Ok? Para que los demás se salven. Porque recuerda que Dios te va a llevar a cuenta. Jairo, ayúdame en la puerta. Un león quiere entrar, échelo fuera. Gloria a Dios, ahí está, listo. Atentos acá. Continuamos entonces. Sigamos lecturando de Deuteronomio capítulo 6, estamos en capítulo 4, verso 6. Dice, porque poneros por obra es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Ven? Cuando si Israel hubiese cumplido, hubiese puesto por obra los preceptos, los estatutos, los decretos, la ley, los mandamientos, entonces los pueblos los hubiesen temido, los pueblos los hubiesen respetado, los pueblos, hermanos, se hubiesen sujetado a ellos, porque en un tiempo, recuerden, en un tiempo, todos los pueblos venían y rendían tributo a Israel. David había conquistado todas las naciones alrededor. David fue un hombre guerrero. Cuando Salomón reinó, todos los pueblos venían y traían tributo a Salomón. Traían especias, plata, piedra preciosa, traían oro. Israel era una nación grande, poderosa, le servían, tenían esclavos, imagínense. Cuando Israel andaba obedeciendo los estatutos, la ley, pero cuando se desviaron, ellos fueron los esclavos, ellos fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque quitaron de su mente y de su corazón la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Guardar la palabra, en otras palabras. Bien, dice ahí, los cuales oirán todos estos estatutos y serán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, sepa, así deberían decir los pueblos de Israel. El verso 7 dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercanos a ellos como le da Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? En todo cuanto le pedimos. O sea, todo lo que Israel pedía a Dios, Dios le daba. Pero cuando Israel se desvió, ahí vino su caída. ¿Y qué nación grande hay entre que tenga estatutos y juicios justos? Porque la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios no se desvía, no se equivoca, no tiene correcciones como los libros, ¿no? En los libros de los grandes escritores, los grandes sabios, ponen primera versión, segunda versión, tercera versión, hasta cuarta versión, corrigen. ¿Por qué? Porque van aprendiendo y van corrigiendo. Pero la Biblia no se corrige, la Biblia no se equivoca, la Biblia es infalible, es una palabra que está viva, nunca ha cambiado, 2000 años está y nunca ha tenido una corrección. Que por ahí se llaman versiones. La Biblia es la misma, la palabra es la misma. Justos juicios como está en toda esta ley que yo hoy pongo delante de vosotros. ¿Ok? Entonces vamos a aprender el día de hoy, amados hermanos, sabiduría. ¿Ok? Miren, para el pensamiento hebreo, para los judíos, el pueblo escogido por Dios, sabiduría no es solamente conocimiento. Si usted pregunta qué es sabiduría, la gente de afuera dice sabiduría es conocimiento, conocer cosas. No, para los hebreos, sabiduría era más que conocimiento, sino que sabiduría era una actitud de vivir una vida piadosa como Dios quiere. Eso era sabiduría. A ver, repito, sabiduría no es solamente conocimiento. Sabiduría para el pueblo escogido por Dios siempre ha sido algo más que conocimiento. Mucha gente piensa que sabiduría no, sabiduría va más allá que el conocimiento, más allá que la inteligencia, más allá que la ciencia, más allá que la tecnología. La sabiduría trata de la actitud que hay en ti para vivir una vida piadosa, agradable como a Dios o como Dios te manda. Eso es sabiduría, ¿no? Porque la Biblia nos manda muchas cosas y el sabio obedece. El rebelde no, el orgulloso no.
El orgulloso dice, no, yo pienso, a mí me parece que esto no es así. No, aquí no se trata de lo que tú piensas, aquí no se trata de lo que tú te parece. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tú estás en la tierra, Dios está en el cielo. Dios está más allá. Tú vives en este presente y quién sabe si llegues al futuro. Dios no está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Dios está fuera del tiempo. Para Él es lo mismo pasado, presente y futuro. Por eso como Dios no hay nadie. Entonces, de eso va la sabiduría. Una actitud piadosa que viva siempre agradando a Dios. Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú agradas a Dios, el día que te mueras, irás a los brazos de Él y tendrás la vida eterna. Por eso la sabiduría está más allá que el simple conocimiento. Dicho esta introducción, ahora sí recién empezamos la enseñanza. Vamos a Proverbios capítulo 1, ahora sí todos. Vamos a escudriñar entonces la sabiduría. Listo, empezamos. Los proverbios de Salomón dice ahí, hijo de David, rey de Israel. Todos saben perfectamente que Salomón fue rey de Israel, hijo de David. Sus otros hermanos quisieron también usurpar el trono, ¿sabían? Quisieron tomar el trono por la fuerza y se agarraron con el ejército. Y es lo que pasa en algunas iglesias, ¿no? Quieren tomar el trono por la fuerza, quieren tomar el pastorado por la fuerza. Pero es Dios el que pone, es Dios el que unge, dice es Dios el que pone reyes y quita reyes. Es Dios, no es el pueblo, ¿no? En muchas iglesias, y con muchos pastores, a veces tenemos mucho conflicto con muchos pastores que cuando les decimos esto, a veces se molestan. Muchas iglesias, hay iglesias donde el pueblo manda, no es el pastor hace lo que el pueblo dice. Imagínense, hay iglesias donde los ancianos mandan, ¿no? Y tienen que sujetarse a lo que los ancianos dicen. O sea, están quebrantando la palabra. ¿Y por qué? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento de la palabra. Por eso, dice ahí, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dios puso a Salomón. David tuvo varios hijos, recuerden. Absalón era un hijo hermoso. Todo el mundo admiraba a Absalón. ¿Sí o no? Y Absalón quiso matar a su padre, imagínense. Y Dios mató a Absalón. Lo avergonzó. Hubo otro que se quiso levantar también, tomar el trono. Se coordinó con el general del ejército de David. Y ya lo ungieron, lo pusieron, lo colocaron como rey. Y Dios dijo, no. ¿Ven? Es Dios el que dispone todo. Verso 2 dice, para entender, ahí, hay que entender. Mucha gente no entiende. ¿Y qué tenemos que pedir a Dios? Entendimiento. Que Dios me haga entender. Nadie diga, Señor, yo no sé, yo no digo un colegio, yo no tengo una educación profesional. No. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que, Santiago dice, aquel que quiere sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Yo le pregunto, Pedro era un hombre instruido. No, Pedro no había ni a la escuela, querido Pedro. Pedro era pescador, hablaba palabras fuertes. Pero Pedro fue instruido por el Espíritu Santo y se convirtió, hermanos, en apóstol. Pedro estuvo a cargo de todo Israel. A Pedro se le entregó las llaves. Pedro escribe 12 epístolas que están en la Biblia. Si él no sabía ni escribir, hermano, imagínense. ¿Y cómo escribió? Es Dios el que da la sabiduría. Por eso, ¿qué necesitamos? Entender. Todos los que están en la iglesia, su primer deber es entender. Que me gusta la música, amén. Pero para que tú estés en la música, tú tienes que entender y conocer la palabra. Si no, ¿qué vas a cantar? Tú tienes que cantar la palabra, tienes que hablar de la palabra, traer mensajes por la palabra, que cuando tú ministres, los demonios huyan. No sucede eso en este tiempo, ¿no? La gente ministra, los salmistas, dice que salmistas ya no hay salmistas. No,
los ministros de alabanza, que tampoco hay ministro de alabanza, ¿no? Porque no existe el ministerio de alabanza, que son ministerios complementarios, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Empiezan a ¿qué? A hacer mueven la carne, nos hacen saltar, una saltadita, el que tiene a Cristo, el que no salta no tiene a Cristo, y los que están en silla de ruedas no tienen a Cristo. O sea, la gente es loca, ¿no? Para decir semejante tontería, ¿no? Una vueltita para Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una vuelta para Cristo? Falta sabiduría. Fuimos a una invitación. El ministro de alabanza de las mujeres quiso a los pastores, ¿no? A ver, los pastores, una vuelta para Cristo. Y todos que estés por ahí lanzando, volteando. Me quedé mirándole. Pero así es la gente, porque no tiene sabiduría, no tiene inteligencia. El gozo no es una manifestación de la carne. ¿Dónde se encuentra el gozo? ¿Dónde está? ¿En la carne? ¿En el alma? ¿O en el espíritu? En el espíritu, ¿no? Tú puedes estar gozoso sin moverte, ¿o no? Porque los ministros de la alabanza dicen: el que no tiene gozo no se mueve. Imagínense, el gozo aún en tu dolor. Pablo, aún en la cárcel, aún recibiendo los látigos, había gozo dentro de él. Aún derramando lágrimas, hay gozo. Lágrimas de dolor, porque el gozo está en el espíritu. ¿Ok? Bueno, ese es otro tema, pero vamos a continuar. Entonces, entender. Dígale: Señor, quiero entender, quiero aprender, no quiero que nadie me engañe, no quiero hacer algo que no esté bien. Dame entendimiento, dame sabiduría. Pida sabiduría, sí, para entender sabiduría y doctrina. Aquí, enfrente, escucho, dos cosas. Dios separa sabiduría y doctrina. A ver, ¿por qué es separado aquí la sabiduría? Pudo haber dicho solamente para adquirir sabiduría. ¿Por qué Dios, o aquí en el Proverbios verso 2, 1, 2, Dios a través del Espíritu Santo separa sabiduría y doctrina? ¿Alguien me podría decir qué piensa usted? Puede participar, no importa si se equivoca. ¿Qué creo? ¿Por qué fue separado sabiduría y doctrina? ¿Son lo mismo o no? No, no son lo mismo. ¿Por qué se separó? Sencillo, la doctrina es la que me lleva a adquirir sabiduría. O sea, la doctrina es la enseñanza. Doctrina es enseñanza. La doctrina es la base que te lleva a la sabiduría. ¿Ok? Por eso, sabiduría y doctrina. La gente quiere ser sabio y dice: el Señor, dame sabio. La gente piensa que solamente con orar, no. ¿Cómo Dios te va a hacer sabio si tú no quieres leer la Biblia? Si tú no quieres aprender la enseñanza, si en los cultos de enseñanza y doctrina tú no estás. Hoy es día de doctrina, ¿dónde están los demás? No hay, ¿dónde están? Y la gente quiere que Dios lo use, Señor. La gente quiere que Dios les levante, que Dios les exalte. ¿Quién les va a exaltar si no empiezan aprendiendo? Tienen que aprender, porque imagínense, ¿no? Es como usted, hermano, bueno, tuviese una empresa grande, usted mandaría a cualquiera que no sabe a representarlo. No. ¿Usted quién manda que le represente? A alguien de su confianza y a alguien que conoce. ¿Sí o no? Igual es Dios. Dios no va a levantar a alguien que no le va a hacer quedar bien. Para poder Dios mandar a alguien, primero Dios nos prepara. Por eso dijimos, el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado perfecto de Dios? 5 cosas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Revisen sus apuntes, está en la mensaje, el llamado a Dios. ¿Cómo es el llamado completo y perfecto de Dios? Primero Dios llama, luego Dios capacita, envía, respalda y bendice. Ese es el llamado completo de Dios. ¿Ok? Mucha gente dice que Dios lo llamó, pero Dios no lo llamó, y la prueba es que nunca tiene respaldo. Porque cuando Dios llama, después de que Dios te llama, luego Dios te capacita, te prepara para que no quedes en vergüenza. Te
He visto a mucha gente se levanta, abre la iglesia y luego cierra. Hay mucha gente que se pone de pastor y luego ¿dónde acaban? ¿Por qué? O los llamaban la gente o ellos mismos se llamaron, pero no Dios. El llamado de Dios es pentavalente. Llama, capacita, envía, respalda y bendice. Ese es el llamado completo de Dios. O como algunos lo dicen los teólogos, el verdadero llamado. ¿Okay? Aprenda a discernir cuándo es un llamado de Dios. A veces cuando conversamos con gente, ministros, me preguntan, hermano, yo siento ser evangelista, quiero predicar. Está bien, es tu sentimiento, muy bien, pero no lo es todo. Recuerda, tú tienes que tener el deseo, está bien, pero lo primero es que Dios te llama. Mucha gente quiere hacer esto, hay gente que se convierte, quiere ser pastor, quiere ser maestro, quiere ser esto, aquello. Que Dios te llame primero. Y para que Dios te llame, Dios va a mirar primero aquí adentro, lo que hay dentro de tu corazón, lo que ni siquiera tú mismo conoces, como forma de, incluso Samuel siendo profeta, sacerdote. ¿Qué más fue Samuel? Samuel tuvo triple llamado: profeta, sacerdote y juez. Ahí está, ¿verdad? Triple llamado tuvo Samuel. A pesar de tener los tres, Samuel no pudo discernir quién era el rey que Dios iba a poner. Y era profeta. ¿Lo entienden? Dios le dijo: Samuel, no mires lo que miran los hombres, porque yo miro lo que hay dentro del corazón, lo que hay dentro. Samuel dijo: este va a ser el rey, es hermoso, es grande, es fuerte, este es el rey. Y se equivocó. Por segunda vez Samuel se volvió a equivocar. Eso demuestra que tú puedes ser profeta, apóstol, pastor, maestro, pero eres humano, tienes errores, te equivocas, tienes defectos. El único perfecto, infalible es Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Él nunca se va a equivocar. Su palabra nunca se equivoca. Por eso aquel que aprende su palabra se hace sabio. Aquel que conoce su palabra la pone por obra y la enseña. Hermano, va a llegar a donde nadie pensaría. Ahí está el secreto. ¿Ok? Bien. Entender, sabiduría y doctrina. Necesito doctrina. Necesitamos doctrina. Así va. Enseñanza, doctrina y sabiduría. Son los tres niveles. ¿Ok? Ustedes están en enseñanza. Yo les estoy dando enseñanza los jueves y los domingos doctrina. Para que aprendan. El que aprende, gloria a Dios. El que no aprende, que el Señor se encargue. Bien, sigamos. Para conocer razones prudentes. A ver, algo que Dios nos demanda también como creyentes es que nosotros tenemos que aprender a ser prudentes. Hay mucha gente que son cristianos pero son imprudentes. Podemos ser de repente hasta líderes, pero a veces nuestra imprudencia nos hace cometer cosas que luego a veces no podemos solucionar o reparar. Yo he puesto varios ejemplos sobre imprudencia. La vez pasada les conté del caso del jovencito que con todo el amor quiso, ¿no? Que con todo el amor quiso hacer la obra de Dios, tenía hambre de Dios, tenía celo de Dios, que está bien tener el celo de Dios, pero metió la pata, hizo que toda una familia se perdiera por su imprudencia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Un joven que se convirtió, ¿no?, en una familia católica hasta los huesos, que tenía toda su casa llena de estatuas de Santa Rosa, eso de los milagros, el Cristo de Ayabaca, el Señor cautivo, ¿no? Católica, toda la familia católica. Invitan a la casa para ir a predicar al pastor. El pastor dice: muy bien, vamos a ir, porque una jovencita se convirtió en una campaña y la jovencita quería que toda su familia sea salva, ¿no? Y el pastor le dice, la jovencita insistió que el pastor vaya un día a su casa. Aceptaron. El pastor dijo: voy a ir. Escuchó el jovencito, el líder,
de los jóvenes dijo, yo también voy a ir, pastor. El pastor no quiso llevarlo porque lo conocía, pero insistió tanto, el pastor, yo voy a estar ahí, yo soy el líder, los jóvenes quiero apoyar. Lo llevó el pastor. El pastor le dijo, no vayas a hablar, yo voy a hacer, tú escuchas. Llegaron a la casa, estuvo toda la familia, 22 personas, 22 personas iban a ser para Cristo. El pastor les puso la palabra, no tocó nada de idolatría. Pero tú no lo vas a ir a decir que tienes que quitar esto, aquello, porque no te van a aceptar. Tú tienes que ser sabio y prudente. Eso el pastor va a predicar la palabra. La gente lo escuchó. Amén. El muchacho se movía de acá para allá, porque el pastor lo decía, miraba las estatuas y él decía, el celo de Jehová me consume. Pero hay un celo que es malo. Se andaba de aquí para allá. Cuando el pastor acabó, el jovencito dijo, un momento, pastor, no podemos terminar esto hasta que usted le diga la verdad, pastor. Usted tiene que decir que si no quitan todas estas cosas, acá se van a ir al infierno. Tienen que romper esto y aquello, porque la Biblia dice. ¿Y qué hicieron? Lo votaron al pastor y al joven. Lo votaron, los varones se molestaron, porque es una ofensa, ¿no? O sea, su imprudencia, tenía el celo de Dios, pero su imprudencia hizo que esa familia se perdiera, porque ya han muerto varios, se perdiera esa familia y nunca más salieron el corazón a Dios. Y lo votaron. Por eso que Jesús mandó ser mansos como palomas y prudentes como la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Si la serpiente es el diablo, dicen algunos. Está hablando de manera figurativa. Recuerden que Dios, la Biblia se interpreta de tres maneras. ¿Cuáles son? Simbólica, figurativa y literal. Ahí aprendiendo. Eso me gusta. Cuando responden, me gusta. No va a ser quedar mal, estamos grabando. Muy bien, la Biblia tiene tres maneras de interpretar: literal, simbólica y figurativa. Ahora Jesús, ¿por qué menciona ser prudente como la serpiente? Tiene un porqué. La serpiente es prudente. La serpiente es un animal que no ataca sin tener la seguridad que en su ataque va a acertar. La serpiente es un animal extraordinario. La serpiente es el único animal que trepa árboles, que anda por cualquier tipo de suelo, se mueve encima del agua, ¿sabían? La serpiente nada por encima del agua. Es muy inteligente la serpiente. La serpiente, cuando está un caballo o alguien para tocar, la serpiente se acerca despacio, no se avienta por la ventana. Cuando la serpiente se avienta es porque tiene la seguridad que va a alcanzar su objetivo y lo logra. ¿Por qué? Porque es prudente. Su prudencia caracteriza a la serpiente. No digo que seamos serpientes, que la lengua esté afuera, porque muchos que tienen la lengua, no lo sacan, la lengua del chisme les encanta, ¿no? Se deleitan en el cristianos así. Yo voy a cortar la lengua a los chismosos. El chisme es un pecado grave, ¿ok? Cuidado con el chisme. Vamos a hablar sobre el chisme, eso también es doctrina. Bien, entonces, por eso que prudencia es algo que tenemos que tener. Por ejemplo, usted necesita ser prudente para contestar a su... A veces, en el hogar, a veces la esposa o el esposo nos hablan de manera, ¿no? De repente, porque tiene un día malo. ¿Qué se llama? Como la hermana María le habla mal al hermano Humberto. Contesta mal porque tenía un problema, que se iba a discutir por ahí, o está enfermo, está con su... no sé. Y le contesta mal. Si Humberto es imprudente, le va a responder mal también. La prudencia es la que nos lleva a la sabiduría. El sabio calla, el sabio analiza. Por eso que Dios nos dio dos oídos, para escuchar, una sola boca para hablar. ¿Ok? Dice ahí, para conocer razones prudentes. La prudencia es algo que tiene que caracterizar, es un fruto que tiene que tener todo creyente. Si somos imprudentes, vamos a actuar mal. Nuestra imprudencia nos lleva a cometer actos que luego nos vamos a arrepentir. Y a veces no podemos enmendar los errores. ¿Por qué? Porque somos imprudentes. A veces somos imprudentes para tratar a nuestros hijos. A veces a mi hija, yo a veces
la grito y se me fue, ¿no? Se me pasó la mano. Y luego reacciono y no está bien, en serio, no está bien. Porque el espíritu me contiene a mí, el espíritu me dice que no está bien lo que he hecho. ¿Qué hago? Tengo que ir y pedirle perdón a mi hija. ¿Lo entienden? Porque eso es sabiduría. El sabio sabe reconocer su error. El necio no. El necio no reconoce, no admite corrección, no admite enseñanza. Pero el prudente sí. Así que seamos prudentes. A su nombre. A su nombre. Le damos un fuerte aplauso al Señor. No se te vaya a dormir, ¿ah? Y le damos recién inspirado, está cómodo, yo necesito que transpira hasta lo mucho, hermano. Sigamos, dice: para recibir consejo de prudencia, ¿ve? Solamente a través de la palabra usted adquiere consejo de prudencia. ¿Por qué? Porque con esos consejos usted va a poder aconsejar a otros. ¿Cuántos hijos necesitan que sus padres los aconsejen? Pero a veces los padres aconsejamos lo que nosotros entendemos. Y eso a veces se equivoca. Pero cuando tú aconsejas con la palabra, cuando tú le hablas palabra, es distinto. Tú le bendices por la palabra y le haces que por esa palabra vaya a actuar y hacer las cosas bien. Por eso, para recibir consejo de prudencia, si usted quiere y ama a sus seres queridos, siempre hable de palabra. Coja textos de la Biblia y hable como si fueran suyos. Es lo mejor que usted puede hacer, porque la palabra está, recuerde, viva. La palabra marca, la palabra traspasa. ¿Y cómo usted va a enseñarle una palabra si usted no la sabe? Si usted no la conoce. Todos los días tiene que tener palabra, texto siempre en su mente, en su corazón, ¿no? Textos evangelísticos, textos de familia, textos para cuando alguien muere, textos para cuando alguien hay enfermo. Siempre tener la palabra aquí y aquí, mantener la palabra, textos para aconsejar. Amén. Dice: justicia, juicio y equidad. Tres cosas. O cuatro: prudencia, justicia, juicio y equidad. Son lo que la palabra nos da. Prudencia nos da la palabra. ¿Qué más nos da? Justicia. Justos. Necesitamos ser justos. Porque el juez de todos nosotros es un juez justo. Queremos que Dios nos haga justicia. Y Dios te dice: ¿y por qué tú no eres justo? ¿No? Muchas veces: Señor, dame justicia de mi adversario. Y Dios te mira y te dice: ¿y tú por qué no eres justo? ¿Tú por qué no haces las cosas que debes hacer? Porque a veces somos justos para nuestra conveniencia, ¿no? Pusimos el ejemplo, ¿no? Si tuvieses tu hijo, se peleara con el hijo de la vecina, ¿qué hace el papá? Saca cara por quién, por su hijo. Que así son el ser humano. A pesar que su hijo entiende el problema, pero si tú fueses justo y tú ves que tu hijo ha sido el que ocasionó el problema, así sea tu hijo, tú lo disciplinas, lo castigas, porque es justo. Pero a veces nosotros no somos así. Nosotros actuamos por instintos, por emociones. El cristiano no se mueve por emociones. Desde el día que tú vienes a Cristo, no te mueves ni por pensamientos, ni por sentimientos o emociones. El cristiano, ¿por qué se mueve? ¿Por qué? Por fe en la palabra. ¿Ok? Tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos, emociones, tienes que sacarlos. Porque si tú eres emocionalista, ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si un ser querido muere? Si un ser cercano a ti muere, tus sentimientos van a desesperarse y van a hacer perder el control, ¿verdad? Que es natural. Pero cuando tú controlas tus emociones, tus sentimientos, cuando tú estás tranquilo, estás relajado, porque si partió con Cristo, gloria a Dios. Porque si partió sin Cristo, llorando no vas a hacer nada. ¿O sí?
Un familiar que parte simplito. Si tú lloras, ¿lo vas a revivir? Si tú lloras, ¿lo vas a sacar del infierno? ¿Qué haría un prudente, un sabio? Bueno, para los que están con vida, la Biblia dice esto y aquello. Se perdió. ¿No quieren ustedes perderse? Hagan lo que la palabra dice. Pero eso no lo haría cualquiera. Hay que tener un dominio propio para poder estar en control de tus sentimientos, de tus emociones, para ser justo también. Para ser justo no es cualquiera. Hay millones de cristianos, pero no todos son justos. La justicia es algo que debe caracterizar a los cristianos. Justicia es hacer lo correcto, a pesar que eso de repente vaya en contra de mí, ¿no? A pesar que de repente eso vaya en contra de mi familia. Lo justo es lo justo. Por eso dice que la palabra le hace justo. Nunca saque cara ni por su esposa, ni por su esposo, ni por sus hijos, ni por nadie. Saque cara por la palabra, por lo que es justo, por Dios. No defienda ni al pastor ni nada, defienda lo que es correcto, defienda siempre la palabra, y la palabra es justicia. Cuando tú haces eso, entonces la justicia de Dios llegará a tu vida, ¿no? Para que tú le digas, Señor, dame justicia, primero tú haces justicia para que Dios te haga justicia a ti. Así funciona. ¿Y qué te hace ser justo? Es la palabra. La palabra te da prudencia, te da justicia, juicio y equidad a todos por igual. ¿Qué más? Para dar sagacidad a los simples, ¿ok? A los que recién empiezan, a los que no tienen nada que ver, para que sean hábiles, para que sean veraces, ¿no? A los jóvenes, inteligencia y cordura. Los jóvenes necesitan inteligencia y mucha cordura, porque los jóvenes después no hacen cosas a veces que luego se van a arrepentir toda su vida. Por eso que la juventud es una etapa, como dice Eclesiastés, acuérdate, joven, de tu juventud antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Los jóvenes desperdician y malgatan. No, los jóvenes no aprovechan su juventud. Los jóvenes no disfrutan su juventud. Usted ha escuchado lo que el mundo dice y lo que algunos jóvenes cristianos dicen. Voy a disfrutar mi juventud. La juventud no se disfruta. La juventud se aprovecha. Y no hay mayor provecho en la juventud que en el servir a Dios. ¿Por qué? Porque la juventud es pasajera. Pasa rápidamente. Y el día que pasa, ya no tienes las fuerzas de joven, recién vas a querer servir a Dios y no vas a poder. Mire, yo he visto ancianos, converso con mucha gente, he visto ancianos, pastores, que lloran porque quisieran hacer lo que ya no pueden hacer. Mucha gente dice, si yo hubiese del niño, hubiese conocido a Dios, ¿cuánto más lo hubiese servido? ¿Cuánto más hubiese podido hacer para Él? ¿Cuántas almas más hubiese podido ganar? Hubiese ido a la cordillera, hubiese ido a la costa, a la sierra, a la selva, hubiese ido por todo lugar. Pero no puedo. Y la gente que ama a Dios llora porque no puede hacer lo que en su juventud pudo haber hecho. Pero la juventud quiere disfrutar. Porque hay un dicho que alguien dijo, una joven una vez dijo, solamente me voy a llevar lo que yo viva. Un pensamiento muy bonito para la gente del mundo, incluso para algunos cristianos, pero para mí y para Dios es un pensamiento aberrante, es un pensamiento mentiroso, es un pensamiento egoísta. Escudriñemos el pensamiento. Solamente, vamos del lado de ellos. Solamente me voy a llevar lo que yo viva, o sea, lo que yo viva, lo que disfrute, lo que goce, lo que va en las fiestas, en la cantina, con mujeres, con drogas, lo que yo disfrute ese día, eso solamente me voy a llevar. Esos recuerdos me voy a llevar al infierno. No, Señor, en el infierno tú vas a sufrir. El día que te mueras, así tú hayas disfrutado toda tu juventud, ese día habrás querido nunca haber nacido, porque el infierno no es fuego,
En el infierno el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. En el infierno la gente quiere salir, la gente grita, se arrepiente, llora, clama, pide a Dios y nadie va a escuchar su oración. Así que solamente me voy llevando que yo vi es mentira. Es la mentira del diablo para tantos jóvenes que quieren disfrutar solamente su juventud. La juventud pasa, la vida eterna es para siempre. La juventud solamente son unos años. ¿De qué vale? Es como, no sé yo, usted cambiaría una moneda de 10 céntimos por 1 kilo de oro puro. ¿Lo cambiaría? No, estaríamos locos para cambiarlo. La salvación es más que el oro, más que la plata, más que todo. No se puede cambiar la salvación por nada. Por eso, la Biblia habla que los jóvenes tienen que ser inteligentes y tienen que tener cordura. ¿Y cómo los jóvenes adquieren inteligencia y cordura? Por los padres. Los padres no son los profesores. En la escuela, recuerden, se enseña conocimiento. No se enseña principios, valores, ética y moral. ¿De acuerdo? Principios, valores, ética y moral. Eso debe venir de casa. En casa se enseña a no robar. En casa se enseña a no traer lo que no te pertenece. En casa se enseña a respetar, se enseña a saludar, se enseña a compartir, se enseña a ser humilde, se enseña a entender cuando hay, cuando no hay, no hay. Es en casa donde se aprende. Amén. Por eso los padres son responsables de enseñar a sus hijos ética, moral, hacerles prudentes, hacerles cuerdos, a que sean inteligentes y aprovechen los pocos años que el ser humano tiene en esta tierra, porque son muy pocos, algunos 80, otros no van a alcanzar los 50, otros ni los 30 van a pasar, porque quién sabe el futuro. ¿Cuántos jóvenes han muerto y pensaron que tenían toda una vida por delante? Hacían planes, ¿no? Tengo todo un futuro por delante, y el futuro no pertenece a ningún ser humano, el futuro depende de Dios. Amén. Por eso la sabiduría, la palabra que nos da sabiduría, nos enseña también inteligencia. El verso 5 dice, estamos en el verso 5, oirá el sabio y aumentará su saber. Qué bonito, ¿verdad? Todos los sabios cuando leen la palabra van a aumentar su saber, van a aumentar su conocimiento, y el entendido adquirirá consejo. O sea, que mientras tú no puedes decir, yo ya lo sé todo, a mí no me puedes enseñar, ¿no? Porque yo he ido a la sierra, he ido a muchos lugares, he ido anciano, muchachito de, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Yo tengo 50 años en el Evangelio. Amén, hermano. Amén. Subí al altar y empecé a trazar la palabra y lloraron porque entendieron que no conocían nada de la palabra. Y no fue Dios, fue Dios que los avergonzó, porque es Dios el que lo hace. Y luego pidieron perdón. Lo bueno es que pidieron perdón, porque los años, los cargos, los talentos, los dones, los ministerios no dan sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que podemos conocer mucho, pero siempre habrá alguien que será o que tendrá más conocimiento que tú. Siempre habrá gente que está más allá de ti. Y por eso tú nunca digas, yo no voy a aprender, yo ya no sé todo. Tú ya lo sabes, pero siempre habrá algo ahí que aprender. Así que siempre sea humilde y aprenda con sencillez todo lo que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque el que es sabio va a aumentar su saber, dice ahí. Y el que es entendido va a adquirir todavía más consejo. ¿Por qué? Porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Por más que lo hayamos leído más de 10 veces toda la Biblia, cada vez hay más todavía que aprender. Hasta el día de hoy, 6 de la mañana, oramos
Y abrimos la Biblia, estuvimos leyendo Jeremías, ¿no? Temprano, y había cosas que ya hemos leído varias veces toda la Biblia, y aprendemos más, porque la Biblia es así, más y más aprendes. Cada vez que lees más y más adquieres sabiduría, pero la gente de afuera no, ya alcanzan un lugar, un estatus, y ya se creen que son dioses, se creen que son indispensables. No, aquí no hay nada indispensable, aquí todos, escúchenme, todos dependemos de Dios, ¿no? Imagínense el día de mañana yo me pueda torcer de repente, ¿qué hará Dios? Me sacará y pondrá otro, porque así es Dios, ¿me entiendes? Aquí no es que el pastor es indispensable, que el hermano, que el diablo, no, aquí no hay nada indispensable. El único indispensable es Dios, y el día que te tuerces, Dios te saca y se acabó. Así es, Dios levanta a otro, porque la obra de Dios jamás va a parar, porque es de Dios. Amén. ¿Qué más? Verso 6. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Aquí están las palabras de los sabios, aquí está la sabiduría absoluta. Fueron, escuchen bien, más de 50 personajes que escribieron aquí, entre profetas, salmistas, apóstoles, evangelistas, que Dios permitió que escribiesen 66 libros. ¿Okay? El libro de Salmos fue escrito por muchas personas, no solamente David escribió, fueron muchos los que escribieron los salmos, 150 salmos, ¿no? Muchas personas que Dios usó. ¿Para qué? Para conocer dichos profundos. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay dichos profundos. El Espíritu Santo pone en Deuteronomio 29:29. Vamos a Deuteronomio 29:29. Recordemos esta cita también. Deuteronomios 29:29. ¿Lo tienen? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que en la Biblia, escuche bien, hay cosas que el más grande teólogo no va a entender, porque la Biblia nadie puede decir que la conoce al 100%. Hay cosas secretas que pertenecen solamente a Dios, y las reveladas, o sea, ¿cuáles son las reveladas? A ver, ¿cuáles son las reveladas? ¿A qué se refieren con las reveladas? Ya, a ver, vamos a ver, explico. A ver, presten atención todos mirando acá. A ver, ¿cómo los explico? A ver, la Biblia, 66 libros. En la Biblia hay cosas que están dentro de la Biblia, por más que lo hayamos leído todo, que a veces no lo vamos a llegar a alcanzar, no vamos a llegar a entender. Hemos leído particularmente muchas veces toda la Biblia, y hay cosas que Dios nos ha guardado todavía, pero hay otras cosas que también muchos no la entienden, pero Dios las revela. Estas son las cosas reveladas. Ahí se cumple Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Por ejemplo, vamos a aprender. Salomón, ¿había un hombre más sabio que Salomón? Nada. Pero Salomón no conocía escatología. No sé si me entienden. Salomón fue muy sabio, pero no sabía que había 300. Salomón no sabía del Espíritu Santo. Salomón no sabía de la venida de Cristo. Salomón no sabía del milenio. No conocía la escatología. Y era el hombre más sabio. No sé si usted me entiende. Va entendiendo, ¿verdad? O sea, por más que tú seas quien seas, Dios se ha reservado cosas aquí. Porque la Biblia es el conocimiento, es la sabiduría, es la mente de Dios para el ser humano. Hay cosas que todavía no están listas, pero conforme tú vas avanzando, vas orando, te vas humillando, vas ayunando, vas clamando,
el Señor, ¡pum!, te la revela. Y te enseña, y entiendes, tu entendimiento se abre, y está, y tú lo has leído, pero nunca lo entendiste. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo te abre el entendimiento y tú entiendes y comprendes. Las reveladas son las que Dios revela a los hijos de Dios, ¿no? A ver, ocultas, reveladas y la palabra general. La palabra general es para todos. Las reveladas es las que Dios te revela. Está ahí. Ojo, no se cambie, no es algo nuevo, no vaya a confundir. Como por ejemplo, por ahí los falsos apóstoles, que dicen, Dios me ha revelado que ahora podemos usar pantalón las mujeres. ¿Qué revelación? O sea, se sale de la palabra, eso no es revelación. Revelado es algo que está en la Biblia, que no lo entendías, y cuando Dios te abre el entendimiento, tú lo entiendes y sabes cómo aplicarlo, cómo enseñarlo. Eso es revelado. Por ejemplo, aquí hemos revelado muchas cosas, ¿no? Aquí hemos revelado un montón de cosas que así hemos abierto el entendimiento. Por ejemplo, ¿no? El diluvio preadámico, hemos enseñado muchas cosas. Por ejemplo, enseñamos sobre los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Gente que nunca entendió. Había pastores hace 30 años que decían, cuando decía la palabra, todo ojo lo verá. Pero ¿cómo todo ojo lo va a ver si la tierra es redonda y aquí está Perú y Japón está al otro lado? Y si el Señor vive por este lado, ¿cómo lo van a ver aquí? No entendían, ¿no? Hace 40 años los pastores decían, ¿cómo es que todo ojo lo verá? Y algunos pastores para explicarlo en su entender decían, bueno, Dios es Dios y va a hacer que todos lo vean, pero no explicaban cómo, no entendían cómo. Hoy nosotros lo entendemos, ¿no? Hoy existen ¿qué? Los satélites, ¿no? Usted ve en vivo, se puede ver lo que está pasando en todo el mundo por la internet, ¿ve? Entonces Jesús vendrá en un solo. ¿Dónde va a venir Jesús? ¿Dónde va a aparecer? Sí, en la nube. No, estamos hablando de la segunda venida. Ojo, no confunda. En el arrebatamiento no todo ojo lo verá. Es en la segunda venida que todo ojo lo verá. En el arrebatamiento solamente vienen las nubes y solamente los hijos de Dios escucharán la trompeta, alzarán sus ojos y desaparecerán. Pero en la segunda venida todo ojo lo verá. Jesús va a venir. ¿A dónde va a venir? ¿A dónde? ¿A dónde? La tierra, sé que la tierra, pero ¿a dónde? Va a venir a mi casa, va a venir a la iglesia, a San Pedro. ¿A dónde va a venir Jesús? ¿Dónde va a descender? En Israel. ¿Dónde? ¿En qué monte? Dice la Biblia que se va a partir el monte. Pondrá un pie, está en la Biblia. Esto es una tarea para que investigue. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Él empiece a bajar con la iglesia, escuchen, presten atención, cuando Él baje con la iglesia, todo ojo lo va a ver. ¿Por qué? Porque las cámaras, los satélites, todo el internet estará conectado y todos lo verán. Él aparecerá al otro lado del mundo, en Israel, la verán. Aquí en Perú no lo podemos ver, pero por la internet sí lo vamos a ver. Todo ojo lo verá. ¿Usted lo va a ver o no lo va a ver? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo lo va a ver si usted no va a estar? Se supone que no va a estar. Ya estamos en el cielo. Eso van a ver solamente lo que se quede. No se me distraiga, no. A ver, pierda el sueño. Entonces, se da cuenta cómo hay gente que no entiende, no conoció, pero hoy conocemos. El Espíritu Santo se cumple en Jeremías 33:3 y Santiago, todo aquel que tiene sabiduría, pida a Dios y da abundantemente. A esas dos cosas, esos dos textos, hacen que las cosas reveladas sean para otros. Entonces Dios revela su palabra que está ahí, no la cambia, te habla el entendimiento y tú lo hablas al pueblo, le enseñas. ¿Y cuánto hemos perdido la cuenta? ¿Cuántas cosas hemos revelado aquí por la palabra, ¿no? Que Dios nos ha dado entendimiento para poder revelar por la palabra. No hemos cambiado, está ahí, lo hemos leído, pero hemos visto. Entonces, la sabiduría de Dios es infinita, que está fuera de serie, pero hay cosas que son secretas, que están ahí, que Dios nos va a ir revelando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos habló hasta el tiempo de Jesús? Hasta el tiempo de Jesús, pregunto, ¿algún apóstol habló que había 3 cielos? ¿Algún profeta habló que había 3 cielos?
Nadie sabía que había 3 cielos. ¿Quién la reveló? Dios. Yo sé que Dios, a través del Espíritu Santo, pero ¿por medio de quién? El apóstol Pablo. Él dijo: conozco a un hombre, mire, fue tan humilde que no dijo yo, porque hay gente que dijo yo murió. Hay un solo Dios, el Señor. El apóstol Pablo fue tan humilde que dijo, a pesar de ser doctor de doctores, Pablo era distinto a Pedro. Pedro no conocía nada, ¿ok? No había ido a la escuela, pero Pablo sí era doctor de doctores. Por eso que mucha gente dice, en la iglesia no era gente ignorante. Si usted supiera, en la iglesia Dios tiene de todo, tiene médicos, doctores, ingenieros, tiene de todo, ¿ok? Ahora, Pablo, siendo el mero de aquel entonces, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, su orgullo se fue y vino la humildad. Él dijo, conozco un hombre, no quiso que era él, pero dijo, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que ha subido hasta el tercer cielo, donde vio cosas inefables que no ha sido determinado que él escriba. Era él. ¿Se da cuenta su humildad? Al igual que Juan también. Juan humildemente se presenta. Esa es la prueba, hermano, que alguien ha tenido un encuentro con el Señor. La humildad nunca la pierde, jamás. Nunca nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado, de donde Dios nos ha levantado. Jamás el día, seas ministro de alabanza, pastor, evangelista, seas quien sea, el día que tú te olvides de donde Dios te sacó y que tú no eres nada ni nadie sin Él, ese día será tu caída. Ese día nosotros caeremos. Yo entiendo que sin Dios no soy nada, sin Dios no tengo nada, todo es de Él, nada tengo ni mis hijos, todo es de Él, todo le pertenece a Él, por eso lo servimos, no le servimos por miedo, no le servimos de repente por esperar que nos den una recompensa, le servimos por gratitud, le servimos por amor, le servimos porque sin Él nada somos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Entonces volvamos a Proverbios, vamos a Proverbios. Bien, listo. Entonces, para conocer dichos profundos, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es eso? ¿Qué es el temor de Jehová? Respeto. ¿Qué más? Ejemplo, vamos con ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo aquella persona que teme a Jehová o que no teme a Jehová? Por ejemplo, dígame ejemplos de tener temor de Jehová. No, ejemplo de tener temor de Jehová. Temor. Por ejemplo, no puedo estar adulterado, no puedo fornicar, no puedo, qué sé yo, no puedo mentir, no puedo matar, no puedo embriagarme, no puedo llegar tarde a la iglesia. ¿Es temor a Jehová o no es temor a Jehová? No puedo faltar a los cultos. ¿Es temor a Jehová? No puedo perderme los ayunos, no puedo perderme la vigilia. No puedo. Pero muchos los perdemos. ¿Sí o no? Y eso no es temor a Jehová. El temor a Jehová tiene que estar siempre en nosotros. El temor a Jehová no es miedo. El miedo pasa. Pero el temor no, el temor a Dios es para siempre. El temor a Dios implica respeto, implica respeto, obediencia, sujeción, sumisión. ¿Qué más podemos decir que es el temor a Jehová? Amor, ¿no? ¿Qué más? El temor a Jehová liga muchas cosas, ¿no? Ser temor a Jehová, honra, por ejemplo, honra. Está ligado al temor a Jehová, porque si yo tengo temor del Señor, lo voy a honrar, ¿no? Sea que me vean o sea que no me vean, yo le estoy honrando al Señor, así como José, ¿no? José honró a Dios. ¿Cómo? Porque tuvo temor, ¿no? ¿Cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Cuando la mujer lo tentó, ¿cómo yo haría este mal contra mi Dios? Nadie lo estaba viendo, pero su temor por Dios lo llevó a abstenerse. El día que perdamos el temor de Dios, ese día empezaremos a caer. Tenemos que cultivar el temor a Jehová. ¿Y cómo cultivo el temor a Jehová?
Por la sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Por la palabra. ¿Se da cuenta? Todo va a la palabra. La oración, todo va a la palabra. La palabra es la piedra angular, la base. La palabra es Cristo mismo, que es la piedra angular. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú quieres ser sabio, tú necesitas ser sabio para cantar, tú necesitas ser sabio para predicar, para hablar necesitas tener sabiduría, ¿ok? Para que con tus palabras edifiques, no destruyas, porque hay gente que con sus palabras hiere, con sus palabras critica, con sus palabras ofende, con sus palabras lastima. La sabiduría con la palabra te edifica, te consuela, te anima, te alienta, te exhorta, sí, pero también te levanta. Y eso viene de la sabiduría. Necesitas ser sabio para todo. Tenés que ser sabio para hacer eso, tenés que tener inteligencia. Pero el sabio puede hacer más todavía, mucho mejor. Si el inteligente cree estas cosas, el sabio va más allá todavía, porque la sabiduría proviene de Dios. Una cosa es la eficiencia, otra cosa es la eficacia. Pero el inteligente hace una de ellas, el sabio hace la otra. No es lo mismo ser eficaz y eficiente. Tarea para casa, para mañana. Diferencia entre eficaz y eficiente. Veamos, ¿ya? La pregunta, ¿tú eres eficaz o eres eficiente? Vamos a ver, aprende, ¿ya? El que es obediente va a hacer la tarea. Diferencia entre eficaz y eficiente. Hay muchos cristianos que son eficaces, otros son eficientes. ¿Cuál de ellos será lo correcto? ¿Eficaz o eficiente? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente que no le gusta la enseñanza, se duermen en la enseñanza, pero mándenlos a cantar, a danzar. Saltan, danzan, hasta profetizan, hablan en lengua, pero en el mensaje se duermen. Cuando aquí traíamos profesores, pagábamos profesores aquí para que enseñen. Cuando venía un hermano le pagábamos 50 soles, le damos de ofrenda. No es que lo pagamos, le damos con todo cariño, porque el obrero es digno de su salario, y no venían a las enseñanzas. Se escondían, decían examen, desaparecían. Imagínense. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que no quieren enseñanza? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay que ser insensato para no aprender, porque si tú no aprendes, no vas a poder enseñar. Y si tú no enseñas, no van a ser salvados. Pregunto yo, y termino con esto, la primera parte de sabiduría. Pregunto yo, cuando vayamos al cielo, a ver, hermana, empezamos con las damas, hermana Yaira, cuando usted suba al cielo, presten atención, a ver, aquí rapidísimo ahí para que no me corten la ilación. Hermana Yaira, cuando usted suba al cielo, ¿qué es lo que le va a entregar al Señor? ¿Qué le va a presentar al Señor? Sus obras. ¿Cuáles son? ¿Cuántas almas? Nombre de las almas que han ganado. Está en proceso. Débora, ¿qué le va a presentar al Señor? Oro, plata, ¿qué le va a presentar? He cocinado para 1000 hermanos en el aniversario. ¿Eso va a presentar? ¿Qué le va a presentar? He cantado bonito. ¿Cuándo era cantando de lo máximo, Señor? Obras. ¿Cuáles obras? Exactamente, no es por obra, ya lo entendió. Entonces, repito la pregunta: ¿qué le vas a presentar? Ya, apaga, hermano, que todos escuchan igual que yo. A ver, ¿qué le va a presentar a la hermana Débora? Que lo piense. Él, ¿qué le vas a presentar? ¿Qué tenemos para presentar al Señor? ¿Se ha puesto a presentar? La Biblia dice en Isaías: nadie se presentará con las manos vacías. ¿Qué le vamos a presentar? Hay una sola cosa que le podemos presentar al Señor. Una sola cosa.
¿Qué es? ¿Cuáles son? Almas. Almas. ¿Dónde están tus ovejas? ¿Dónde están tus frutos? ¿Qué dice la Virgen? Juan Bautista habló. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, porque hay fruto malo, hay gente que da fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Los árboles es una manera figurativa, somos nosotros. Los frutos son las almas. ¿Dónde están tus almas? ¿Ok? ¿Por qué creen que no volví evangelista? Yo entendí esa palabra. Son las almas. Son las almas. Ahora, si no tengo almas, bueno, has sido fiel, vas al arrebatamiento, allá arriba entras al tribunal de Cristo, vas a sufrir pérdida, porque nada vas a tener. Dios va a pasar el fuego y nada te va a quedar, no te da nada que entregar. Corona, no hay corona. Perlas, mucho menos. Tu mansión, bueno, ahí el Señor verá, el Señor es justo para todos. O sea, quiero que usted entienda la importancia de aprender. Si usted aprende, tiene que enseñar. Para que cuando usted enseñe, entonces la gente se pueda convertir y arrepentir. Y esa contará. No, el hecho que tú traigas a alguien aquí y la palabra le predique quien sea, pastor, David, quien sea, se convierta, es un alma tuya. Tú lo trajiste aquí, que Dios usó al hermano David, quien sea, fue Dios que lo usó, pero es un alma que cuenta porque tú lo trajiste. Ahora no queda ahí, le doy yo lo traje y queda ahí, no, Señor. Un gran ejemplo de esto está acá, Evelina. Evelina fue un alma que se ganó al principio. Fuimos a su casa, lo compartimos y estuvimos día tras día en su casa. En ese tiempo, recuerdo bien, estaba sin trabajo. Me buscaba un hermano, me iba con la hermana Aventura a su casa porque no podía ir solo, era una mujer. Me iba con la hermana Aventura, me iba con la hermana Santos Centurión, que ya no está. ¿No? Me iba con varias semanas a su casa y todos los días me enseñaba. Creció y Dios lo bendijo. O sea, se trata de lo que tú aprendes, lo enseñas, da fruto que permanezca. Eso es solamente lo que va a permanecer. Por eso que la Biblia dice, hay algunos que trabajan o edifican sobre heno, madera y hojarasca. Cuando el fuego pase, ¡pum!, se quema, no queda nada. No, ya, Señor, construí, mira qué bonito construí, mira, lo hice de 2 pisos, 3 pisos, el fuego lo va a quemar. Señor dice, grandes campañas. ¿Dónde están todas las almas que se convierten? El fuego lo va a quemar. Pero hay gente que edifica sobre 3 materiales, que son plata, piedra preciosa y oro. Cuando el fuego pase, no va a desaparecer, al contrario, se va a purificar. Por eso dice que algunos recibirán pérdida. Los que edificaron sobre esos materiales que se queman, recibirán pérdida. Señor, que yo levanté, resucité muerto, que puse las manos con los enfermos sanaron. ¿Y acaso tú lo sanaste? ¿Acaso tú lo resucitaste? Fui yo. Señor, que hice esto y aquello. No, fui yo, no fuiste tú. Pero las almas es distinto. Las almas son los frutos que tú das. Por eso, siempre les digo, todo trabajo que ustedes hagan, siempre busquen enseñar a alguien. Empiecen por sus hijos, familia, hablen y enseñen. Una vez una hermana me dijo, pero no me escuchan. Le pregunté, pero ¿cómo te van a escuchar si tú no eres un ejemplo? Por eso le decía, aprende, lo vives, o sea, tú eres un ejemplo para que luego puedas enseñar. Cuando tú eres un ejemplo, recién te van a escuchar. Mientras tú no seas un ejemplo, mientras tú no vivas lo que has aprendido,
Jamás te harán caso. Entonces primero vives para que luego puedas enseñar. Y cuando tú enseñes, no eres tú el que lo vas a convertir, es el Espíritu Santo que nos va a tocar por la palabra que tú digas. Por más que tú digas, no creo que con esta, no es la palabra, tiene vida, la palabra está viva, la palabra traspasa el alma, no eres tú, tú necesitas ser un predicador evangelista, tú solamente necesitas lanzar la palabra. Por eso que la Biblia dice, ¿cómo se convertirán si no oyen? ¿Cómo vendrán si no les predican? Somos nosotros los que tenemos que enseñar. Y eso es parte de la sabiduría. Adquiero sabiduría para vivirla y luego enseñarla. Amén. Nos ponemos de pie ya.